Señor, que hoy hubiera cumplido 48 años el fiscal paraguayo antimafias Marcelo Pecci. Fue asesinado, lamentablemente, en la isla de Barú, en Colombia, durante su luna de miel. Y nosotros estamos en vivo con el compañero Freddy Valenzuela, quien ya está junto al padre Francisco Pecci Manzoni, el querido doctor Francisco Pecci Manzoni. En su casa nos recibe en este momento para hacer esta recordación, y si hacemos es, como decía hace rato, primero para traer a la memoria desde el punto de vista del recuerdo familiar quién fue el fiscal Marcelo Pecci, pero también para recordar a las autoridades que todavía se siga guardando novedades en el marco de la investigación. Freddy, adelante, nuevamente buen día. Sí, buen día nuevamente, Santiago, y justamente estoy aquí con don Francisco. Estábamos charlando sobre lo que fue la vida, el pasar por este mundo del fiscal Pecci. Y este libro que estoy mostrando justamente fue escrito por don Francisco, su padre, como testimonio también de lo que fue el fiscal Marcelo Pecci. Encontramos mucho texto, pero también muchas fotos que nos muestran ese otro lado del fiscal Marcelo Pecci, ese Pecci amigo, compañero, parte de una familia, que nos da una dimensión diferente de ese ser humano que nosotros conocíamos, que luchaba contra los corruptos, contra los delincuentes, contra la mafia. Don Antonio, don Francisco, mejor dicho, hoy debía cumplir años tu hijo. Sí. Sí, muy buen día a todos los oyentes. Buen día también a todos los integrantes del canal Telefuturo que están ahora con ese excelente programa que se llama La Lupa. Sí, exactamente. Hoy 28 de septiembre del año 1976 nació a las 5 de la tarde aproximadamente mi primer hijo, primogénito Marcelo Daniel. Y lastimosamente diríase que teóricamente vivió la mitad de la vida, que puede ser hasta 80, 90 o más hoy por hoy. Y con la tristeza naturalmente de que ya no está, porque no está como siempre estuvo, para darle un abrazo. Y, en fin, estoy a disposición de ustedes para lo que pudiera brindarles o informarles sobre la vida de un grande. Porque el tema de retorno, el señor Francisco, Santiago, por si quieran hacer alguna consulta ahí desde estudios. Doctor, qué gusto poder saludarte. El doctor Pecci, recuerdo, siempre nos contaba en las clases, tuve la posibilidad de ser alumno del doctor Francisco Pecci. Nos decías, doctor, siempre le advierto a mi hijo y le digo que su trabajo es un trabajo peligroso, pero él me dice, papá, es lo que me gusta y es lo que me toca. Y recordaba eso en el momento en el que se daba, lamentablemente, el crimen que le costó la vida al fiscal Marcelo Pecci. Y lo escuché recordar también eso posteriormente, doctor. Algo que usted como padre sabía estaba dentro del presupuesto, pero que lamentablemente le terminó costando la vida, el hacer su trabajo. sí, así fue. En verdad que él hizo una gran carrera, una gran carrera judicial, respetando los valores y los principios de la honestidad, y con buena capacidad. Él tuvo un promedio de 4.70 en sus estudios en la Universidad de Derecho y ingresó al Poder Judicial y luego ya fue al Ministerio Público, donde hizo una excelente carrera, a tal punto que en muchos comentarios se produjeron comentarios de mucha gente que pensaba que él podría ser
pronto el fiscal general del Estado. Y yo sostengo y creo que si hubiese ocurrido ello, difícilmente hubiese durado mucho, dada la situación política en general del país desde mucho tiempo, que no tiene el Poder Judicial en general, incluyendo el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública, la independencia que debe tener. Algún día podrá ser factible ello y Dios mediante será para las futuras generaciones. Marcelo fue un chico de oro, y yo tengo el consuelo en medio de la inmensa tristeza de que fui factor preponderante, y no digo único, pero factor preponderante de su formación. Y me salió, como se dice hablando vulgarmente, me salió bien el hijo. Doctor, ¿cómo lo recuerda? Claro, precisamente en la línea de lo que usted... No, digo, precisamente en la línea de lo que usted está comentando, y quizá nosotros de por ahí no conocemos, usted como padre, como una persona tan cercana a Marcelo, ¿cómo lo recuerda hoy a Marcelo Pecci? Lo recuerdo como una buena persona, como un hombre prudente, como un hombre que supo manejar los tiempos en su vida. Él supo hacer sus estudios primarios, secundarios y terciarios en excelente forma, y fue un buen hijo, un buen hermano, y también hizo deporte. Él manejaba los tiempos, hizo mucho deporte. Aparte del fútbol, que decían que jugaba con la seriedad de un famoso italiano, Rossi, Paolo Rossi, bueno, decían los padres de los otros chicos. Y él hizo fútbol, básquetbol, y su etapa más interesante fueron casi 6, 7 años. Jugó muy bien tenis con el profesor Ricardo Gorostiaga, quien le enseñó, y era un chico correcto, decente. No era para esta vida, no era, diríase, no, porque ahora el mal se impone al bien. El mal se impone al bien, eso es algo que yo constato o creo, a lo mejor equivocadamente, porque los muy religiosos, los muy puritanos dicen que no es así, que Dios no quiere eso. Bueno, la voluntad de Dios, él me decía, papá, ¿acaso le van a matar a un fiscal? Le dije, mi hijo, es peligroso tu trabajo, ya hiciste mucho tiempo tu labor en la parte de antidrogas, ¿por qué no pedí tu traslado a otra sección que no sea tan peligrosa? Temíamos por su vida. Sus compañeros de colegio, sus amigos le decían, cuídate Marcelo, tenés que tener guardaespaldas que te cuiden. Sin embargo, él siempre dijo, y me consta gente a quien le dijo, yo tengo la custodia, la mejor custodia, que es la de Dios. Él era muy creyente, muy cristiano, muy creyente. Y en fin, un chico que... Y ahora sentimos la ausencia de él como algo tremendo. Y puedo decir que se le han rendido muchísimos homenajes. Y él pasó a la historia de la patria, incluso tuvo mucha repercusión en otros países. Hasta el contacto de su trabajo en el Ministerio Público le hizo contactar con gente de 20 países. Esto me sorprendió porque hablábamos poco de ese tema. Y él es un grande en la patria. Es un héroe civil. Creo que el primer héroe civil que tiene el Paraguay. Y si hay otro me lo dicen y lo respeto, pero habrán muchos y habrán habido muchos. Estela. Sí. Pero ¿quién es? En la historia judicial nunca se le mató a nadie. Y él me decía, papá, a un fiscal, ¿para qué? El crimen organizado.
maldito crimen organizado, ¿para qué van a querer matar a un fiscal, papá? Ellos actúan de otra forma. Y, en fin, él no creía. Y una vez, cuando yo le insistí varias veces, peligroso, mi hijo, todo, y él me dijo una vez, si es que ocurre que me quiten la vida, ya será el cumplimiento de la voluntad de Dios. Ese era Marcelo. Un hijo a quien yo lo formé bien, porque yo fui el mejor amigo que hubo en este planeta Tierra en la vida. Entre todos sus familiares, él conmigo y yo con él siempre anduvimos en todo, hasta que luego él hizo su vida como corresponde y nunca cometió errores. No se puede decir que él haya hecho algo malo. Y si hay alguien que me lo señale, porque lo han atacado también, lo han denunciado sin motivo y todo, y fueron rechazadas las denuncias. Sí. Y bueno. Doctor, aquí Estela le quiere hacer una consulta. Y él a veces me comentaba así en forma... Sí, no. Decía que le quiere hacer una consulta a nuestra compañera Estela Ruiz Díaz también. Sí, bueno, don Francisco, un abrazo en estos momentos dolorosos para usted. Dicen que la escritura cura, o al menos ayuda a curar las heridas. Vemos que escribió un libro. ¿Nos podría leer alguna de las páginas que escribió? Ahora que le lea. Sí. Y bueno, ¿qué es la parte que... En la parte final es donde yo... La parte final escribo algunas cosas. Por ejemplo, se demuestra el amor a la patria con actuaciones válidas. La sangre derramada por Marcelo Pecci se erigió para honor de todos los paraguayos. Tú no has muerto, querido hijo, pues con tu vida pundonorosa en el marco judicial honraste a la paraguayidad. Sepa la gente negativa cómo se sirve a nuestra patria. Sepan los integrantes del espectro judicial cómo debe ser impartida la justicia. Aprendan los políticos en general el honor de la decencia, la honestidad y la valentía. Instituido como Día del Agente Fiscal, el 10 de mayo que murió, daremos mayor valor patriótico a su gran labor que le costó ser alevosamente asesinado. Por siempre Marcelo Pecci vivirá en el corazón de la patria paraguaya. Señor Francisco, buen día, le saluda Roberto Coronel. Aquí hago un relato de toda su vida desde que nació. Buen día, señor Francisco. Y él fue jurista. Sí, te escucha, Roberto. Sí. Lastimosamente le interrumpimos porque en ese párrafo que él estaba leyendo habla de clase política, habla de justicia. Y si bien hoy estamos conmemorando cuando nacía el fiscal Marcelo Pecci, no puedo dejar de preguntarle esto. Lo que queda es justicia, lo que queda es llegar hasta los mandantes. ¿Cómo ve usted que esa clase política está incidiendo en el funcionamiento de la Fiscalía Paraguaya hoy día? Porque allí empieza el elemento para poder llegar a los mandantes del asesinato de su hijo. Y ayer nos decía la doctora Cecilia Pérez, una de las abogadas, que esa institución está descarriada. ¿Cómo ve usted? Descarriada, dijo la doctora Cecilia. No, le estoy parafraseando. Yo le voy a decir mi opinión. Primeramente, yo respeto a toda legislación de cualquier país que fuese. Yo ejercí después de jubilado judicial, docencia casi 20 años en 5 universidades. El caso criminal, los hechos criminales, así como los actos de la vida humana íntima, suceden o se producen en la llamada oscuridad. O sea que, pero también, aparte de que eso es así, se alega
algo, diríase jurídico, que no hay crimen perfecto. Pero yo ya tengo una edad muy mayor y seguramente no veré lo que pudiese ocurrir en el futuro. Alguna vez se logrará a lo mejor algún esclarecimiento. En Colombia se ha trabajado muy bien. En Colombia hicieron todo el trabajo y lograron saber quiénes fueron los autores materiales. Pero quedó en la oscuridad quién o quiénes fueron los autores morales o intelectuales o que ordenaron y pagaron para que lo maten a mi hijo. Y desde esa Y oscuridad... él muere sin darse cuenta. Probablemente, según su viuda, él cae muerto al primer balazo y por lo menos no sufrió un pequeño consuelo. Pero yo le voy a decir que por ahora yo no veo, incluso no veo como noté que en Colombia después de las nefastas décadas anteriores que tuvieron en Colombia, México y otras partes, lo noto al actual fiscal general, no quiero criticarle porque siempre hemos tenido buen trato, no es el fiscal que debe ser, punzante, agresivo, contundente, no es. Él está que vamos con pauta, vamos a ver la pausa, que no. Pero yo no le culpo al fiscal general que lo hayan matado a mi hijo, no tiene la culpa. Es un comentario, una impresión mía sobre su actuación como fiscal general del Estado. Referimos al fiscal general del Estado de Paraguay. Claro. Del Paraguay. En Colombia han trabajado muy bien. ¿Qué le diría, doctor, por último, a los investigadores? ¿Ibas a preguntar algo? Sí, perdón. ¿Qué le diría por último a los investigadores locales? Porque hay fiscales asignados directamente a la investigación, muchos de ellos compañeros no solo del Ministerio Público de Marcelo, sino que de toda la vida. ¿Y qué le diría puntualmente a ellos respecto a ese reclamo de la familia por esclarecer quién dio la orden y avanzar de algún modo en las diligencias en Paraguay también? Y no lo hizo, no lo va a hacer porque no está para ello. Él no es para fiscal general. Mi hijo decía que algún día él querría llegar a ser fiscal general del Estado como coronario de su carrera judicial. Y yo le decía a mi hijo, si no te jubilás allí por el tiempo, vas a poder trabajar en el campo profesional. Y él me decía que en derecho penal hay que ser muy especial, porque el que está privado de libertad, como sea, quiere lograr su libertad. Es algo que los conocedores del derecho sabemos. Pero yo creo que si él hubiese seguido viviendo y hubiese sido fiscal general del Estado, no creo que hubiese durado mucho tiempo, porque él no se iba a inclinar a ayudar al político tal o cual. Era un hombre íntegro. Don Francisco, pero puntualmente, ¿qué le decimos a los fiscales que llevan la investigación adelante en Paraguay? Ya no al fiscal general de Estado, los que están por debajo de él. Y los que están con la investigación, hay varios, pueden ser muy buenas personas, yo no lo discuto, pero no logran nada y no van a lograr más. Lo que lograron bastante son los colombianos en Colombia. Ahora ya todo está acá y yo le voy a decir con sinceridad humana que aunque algún día se sepa quién o quiénes son los que mataron a mi hijo, que le quitaron la vida en forma cobarde, yo les puedo decir, aunque encuentren, mi hijo ya está muerto, ya él no resucita, ya está ahí su cuerpo en la Recoleta, en la avenida Mariscal López. Entonces, ¿qué?
y yo voy a llegar al fin de mi vida y no sé en el futuro si sabrán, a lo mejor sepan. Doctor. Sí, y son las organizaciones del crimen organizado. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos, por atendernos. Que en realidad, sí. Y por recordar a Marcelo Pecci en esta fecha. Y ojalá ese reclamo de justicia también llegue y que sepan en general desde el Ministerio Público que todo esfuerzo es bienvenido, esperando esclarecer quién dio la orden de matar a Marcelo Pecci más tarde o más temprano. Gracias, doctor, por recibirnos y el fuerte abrazo. Ellos en función a la posteridad. Para que se sepa quiénes son los más bandidos que los otros. ¿Quiénes son más bandidos que los otros? Porque hay gente buena también, y es muchísima, pero el mal se impone al bien. Gracias, totalmente, don Francisco. Y bueno, Santiago, lo entendemos también a don Francisco, así con el ímpetu que él habla desde ese dolor, pero también la de un ciudadano indignado por las injusticias que ocurren en nuestro país, señor. Creo que quedó bastante claro el mensaje. Freddy, por último me preguntan aquí, ¿dónde pueden conseguir el libro escrito y si esto está a la venta en general o es más que nada una cuestión para la familia, los amigos y los cercanos? Voy a traer más. Bueno, ¿dónde la gente puede, brevemente nomás te quiero pedir? En verdad que se distribuye nomás en la forma posible. ¿Es gratuita? Gratuito, claro, se han hecho 1000 libros para que sea extendido y para que mucha gente lea y sepa que en el Paraguay hay gente buena y honesta también. Correcto. Gracias, doctor. Gracias, Freddy, por este contacto y un abrazo también para toda la familia. Que sigan los éxitos, Santiago. Adiós.